¿Por qué cayó el Imperio Español? ¿Qué tienen en común la caída de este con la caída de otro gran imperio de la historia, el Imperio Romano, o con la caída de otro más reciente, la Unión Soviética? En este vídeo analizaremos un concepto que se ha utilizado tradicionalmente para explicar el final de estos gigantes políticos. Hablamos del concepto de decadencia. Y trataremos de demostrar, para sorpresa de algunos, que se trata más de un mito que de una realidad realmente demostrable. Una vez hecho esto, explicaremos cómo funciona realmente el ciclo de vida de estos imperios y los motivos reales que les llevan, finalmente, a su desaparición como estados hegemónicos. Bien, como decimos, vamos a hablar del ciclo de vida de los imperios. Esto es una idea que lleva presente desde hace un montón de tiempo. La encontramos en Ibn Khaldun, en John Gluck e incluso en el propio Oswald Spengler, ¿no? En su ya mítico La decadencia de Occidente, ¿no? La idea de un ciclo de vida del imperio no está mal. El problema viene cuando en todos ellos encontramos un esquema muy similar en el que se halla un momento de máxima prosperidad, un momento de máximo poderío y después una larga y prolongada decadencia, normalmente provocada por un factor concreto, ¿no? Por una especie de pecado original o por un defecto tanto de nacimiento como adquirido, que es el que causa dicha decadencia, la cual se convierte en irremediable, en irreversible y en inevitable, ¿no? Vamos a empezar, por ejemplo, con el caso del Imperio Romano. En el Imperio Romano, esta idea de el auge y la decadencia la encontramos desde los primeros momentos en que empezó a investigarse. Si nos vamos a Edward Gibbon y su célebre Decadencia y caída del Imperio Romano, él acusa al factor religioso como causante de esa decadencia, ¿no? Concretamente, dice que la infiltración del cristianismo, tanto en la sociedad como en las instituciones romanas, terminaron llevando al imperio a una crisis y decadencia moral que finalmente determinaría su final. Pero no es la única teoría. Tenney Frank propone la degradación racial como factor explicativo de la decadencia. Rostovtsev nos habla de la lucha de clases. Y Huerta de Soto nos llega a decir que el Imperio Romano cayó por culpa del socialismo. ¿Qué es lo que le pasó al Imperio Romano? Básicamente el Imperio Romano se derrumba como consecuencia del socialismo. Algunos buscan las causas de esa decadencia incluso en los mismos inicios del Imperio Romano. Es el caso de Toynbee, por ejemplo, ¿no? Que nos habla de cómo el mismo Imperio Romano, convirtiéndose en imperio a base de conquista y expolio, en el momento en que empezó a funcionar de esa manera, estaba sembrando la semilla de su propia destrucción, ya que en el momento en que cesasen las conquistas y la incorporación de recursos y de esclavos a la economía romana, entonces el imperio inevitablemente terminaría cayendo, decayendo y cayendo, ¿no? El caso del Imperio Romano no es exclusivo de este. En el Imperio Español conocemos muy bien la idea de la decadencia. Concretamente tenemos que buscar sus raíces en el siglo XIX, durante la Revolución Liberal. Fijaros en lo que dice, por ejemplo, uno de los personajes míticos de la época, como es Emilio Castelar. Fijaros cómo habla del Imperio Español de los Habsburgo. No hay nada más espantoso, más abominable, que aquel gran imperio español que era un sudario que se extendía sobre el planeta. Encendimos las hogueras de la Inquisición, arrojamos a ellas nuestros pensadores, los quemamos y después ya no hubo de las ciencias en España más que un montón de cenizas. ¿Por qué habla así Emilio Castelar del pasado de su propia nación? Básicamente aquí lo que encontramos es el intento de construir un relato que consiste en decadencia, caída y redención, ¿no? Para los liberales de esa época, no solamente Castelar, un montón de políticos, literatos, periodistas compartían esas teorías. La decadencia de España, para estos, comenzaría con la misma llegada de Carlos V a la monarquía hispánica, ¿no? Haciéndose cargo de los antiguos reinos de los reyes católicos. Para ellos, Carlos V habría traído a España el absolutismo, el fanatismo, la guerra constante contra enemigos exteriores, lo cual habría condenado al país a una progresiva decadencia causada por la ausencia de innovación, la ausencia de ciencia y el ahogamiento de las fuerzas productivas representadas en las ciudades, las cuales, recordemos, Carlos V subyuga tras la Guerra de los Comuneros, ¿no? Realmente, y es curioso, estas propuestas beben mucho de la leyenda negra, fabricada por los enemigos de España en aquella época, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que la decadencia persiste
con la dinastía borbónica, llegando a España a su más triste momento durante la Guerra de Independencia contra los franceses, pero luego la Revolución Liberal, los liberales, serían los encargados de hacer resurgir a la nación de sus cenizas. Por tanto, para justificar su propio papel en el siglo XIX, los liberales tenían que hablar sí o sí de la decadencia de España. ¿Provocada por quién? Por sus más acérrimos enemigos, los absolutistas, por el antiguo régimen, ¿no? Vemos aquí cómo ya empezamos a ver cómo la decadencia, más que un hecho histórico contrastable, parece más un recurso propagandístico, ¿no? Sea lo que sea, la cuestión es que a partir del desastre del 98, la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, esta idea del problema de España, que se empezó a llamar, de el defecto de nacimiento español que conduciría a España a la decadencia, ya no viene del exterior, ya no viene con el rey extranjero, sino que se encuentra dentro de la misma España, de la misma población española. Hablamos de autores como Ganivet, como Unamuno y desde luego como Ortega y Gasset en su España invertebrada, que nos llega a decir que la raza española está mal de base, ¿no? Y por eso es incapaz de prosperar como lo están haciendo otros países de Europa, ¿no? Nos habla de la corrupción de la raza visigoda y cómo hemos sido incapaces, por ello, de construir auténticas élites productoras y potentes, ¿no? Esta idea, que parece, para algunos les parecerá una locura, como es mi caso, ha tenido bastante predicamento, incluso en la actualidad. Hay algunos intelectuales que siguen compartiendo estas teorías. Si bien es cierto que en los últimos tiempos han triunfado más las explicaciones de tipo económico, ¿no? Volviendo a la monarquía de los Habsburgo, se dice que la tendencia de estos a meterse en guerras pues habría provocado tal agotamiento de los recursos, especialmente en Castilla, que la decadencia se habría vuelto inevitable. Pero vemos que el esquema es el mismo. Momento cúspide con los reyes católicos y progresiva decadencia tras la llegada de los Habsburgo, ¿no? Una decadencia que no se puede revertir, según parece, y que es constante y nos lleva inevitablemente a la caída del imperio, primero a principios de siglo con Fernando VII, que pierde la mayoría de virreinatos, y luego ya al final con la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Estas teorías económicas son las que principalmente se han utilizado para explicar el colapso del último de los imperios que vemos hoy, que es la Unión Soviética. Efectivamente, de la URSS se dice que sus mismas raíces socialistas hacían imposible un adecuado cálculo económico, ¿no? Debido a que el socialismo y la planificación central no tienen precios y, por tanto, esto es una teoría de la Escuela Austríaca de Economía, el sistema no puede gestionar correctamente la economía, ¿no? No tiene cálculo económico, lo cual conduciría inevitablemente a una crisis económica que finalmente desembocaría en el colapso de toda la estructura política, ¿no? Una clara diferencia, por ejemplo, con China, ¿no? Que terminó adoptando pues medidas más de mercado, entre comillas. La cuestión es, ¿todo esto que hemos visto ahora tiene algún reflejo en la realidad? Todas estas teorías sobre la decadencia, sobre el factor que la impulsa, ¿no? Que en cada imperio es distinto, y vemos como siempre como que se da la culpa al propio imperio, ¿no? O a los propios regímenes que gestionan el imperio. ¿Todo eso tiene alguna base real? Pues durante mucho tiempo se ha pensado que sí, pero en los últimos tiempos, especialmente en el Imperio Romano, pero no solo, en el Imperio Español y en la Unión Soviética también lo vemos, han ido surgiendo nuevas perspectivas. ¿Hubo decadencia real en el Imperio Romano? Incluso en el Imperio Romano de Occidente, que es el que cayó. Bien, autores como Soto Chica, que es español, o Peter Heather, o Ward Perkins, lo niegan. Por ejemplo, nos hablan de cómo, si bien en la zona de Italia, en la zona de Roma como tal, sí parece que ha habido cierta depresión económica, especialmente en los últimos siglos del imperio, no se puede decir lo mismo de las provincias de la periferia. La arqueología en los últimos tiempos ha demostrado cómo en la zona de Siria, en las provincias de África desde luego, la economía iba bastante bien, había bastante movimiento y bastante dinamismo económico, ¿no? No parece que se haya producido lo que se decía siempre, lo que decía, por ejemplo, Arnold Jones, ¿no? Que decía que los impuestos excesivos, especialmente tras las reformas de Diocleciano, terminaron ahogando a los campesinos y provocando el declive del imperio. No parece que se diese eso. Parece que el imperio hasta el final, o hasta prácticamente su final, logra mantener cierto dinamismo económico. A la vez que también mantenía, por ejemplo, un ejército muy grande
y una burocracia creciente. Ningún imperio en decadencia puede mantener eso, ¿no? Esto es lo que sostienen estos autores. En el caso de España, siempre se ha hablado, por ejemplo, de la decadencia del siglo XVII. Pero en cambio, en el siglo XVIII parece haber una recuperación bastante importante, ¿no? No a nivel económico, o también podríamos matizar eso, pero especialmente en los otros campos. Juan Pablo Fusi, por ejemplo, historiador, tiene una conferencia en el Museo del Prado que habla de ello. La pregunta es, si Carlos III murió en 1789, España era un reino, con un gran desarrollo. Les añado que comparativamente estable. Aquí hay protestas sociales, las que sean, nada que ver con el tipo de violencia, guerras civiles, etcétera, que hay en muchísimos otros países. Es un gran imperio, es mucho más grande el imperio español en 1788 que con Felipe II o con los Austrias. Aumentó incluso territorialmente con la Luisiana y con algún otro territorio. Vemos cómo la nueva monarquía de los Habsburgo, después de la evidente crisis del siglo XVII y de la catástrofe que supone la Guerra de Sucesión, realiza ciertas reformas que convierten al Estado monárquico en un Estado bastante más eficiente y bastante más capaz de gestionar recursos que lo que había sido el Estado polisinodial, el sistema polisinodial de los Austrias, ¿no? Vemos cómo los Borbones y sus reformas logran algo que algunos autores llaman la reconquista de América, ¿no? En el sentido de que unos virreinatos que hasta ese momento, y especialmente tras la crisis del 17, habían ganado muchísima autonomía, lo cual provocaba que las remesas de metales preciosos fuesen muy escasas, las que llegaban a la península, consiguen pues implantar un control mayor sobre esos territorios y aumentar la llegada de metales preciosos, a la vez que hacían más eficientes la minería, por ejemplo, de Nueva España, ¿no? Por no mencionar que en el plano internacional, si bien hay cierta decadencia relativa frente a la indiscutible hegemonía que había mantenido la monarquía hispánica en el siglo XVI, menos en el siglo XVII, pero desde luego hay una recuperación de ese peso internacional, porque España, o la monarquía de los Borbones, reaparece, por ejemplo, en Italia. No recupera sus posesiones, pero su influencia en Italia reaparece. Recordemos, por ejemplo, que Carlos III de Borbón, antes de ser rey de España, es rey de las dos Sicilias, de Nápoles y de Sicilia, ¿cierto? De hecho, la flota de la monarquía borbónica es de las mayores del mundo. Es la segunda o la tercera mayor del mundo. Y rivaliza, por supuesto, con Inglaterra y con Francia en el continente americano, ¿no? El famoso Blas de Lezo, cuando derrota a los ingleses, es en este siglo, el siglo XVIII. Incluso económicamente, que como he dicho, parece que Castilla sigue bastante deprimida, no hay muchos progresos. En la zona norte y en la zona de Levante sí hay innovaciones bastante interesantes, como la incorporación del maíz o la incorporación de cultivos para la exportación. Por no mencionar de que se abre el comercio con América para diferentes puertos, se unifica en parte el comercio interior y ciudades como Barcelona empiezan a despegar en ese siglo. Por lo tanto, decadencia, en el siglo XVII quizás, en el siglo XVIII no lo parece. Y por último, la URSS. Robert Service, que no es un autor especialmente comunista, ¿no?, nos habla de que en 1970, 20 años antes de que la Unión Soviética desapareciese, la economía no estaba tan mal. La producción industrial, en referencia a la década anterior, había aumentado un 138%. En esos momentos, la URSS era el principal productor de acero o de tractores, por ejemplo, del mundo. Además de que en su interior el aumento del consumo de carne, la compra de frigoríficos, de televisores, de lavadoras, también había aumentado mucho. No parece que en 1970, como digo, no mucho antes del colapso de la URSS, no parece que la economía estuviese en franca decadencia, ¿no? Parece que no iba mal. Otros autores, como Vladislav Zubok, que de hecho vivió en la Unión Soviética, dicen directamente que si bien el sistema soviético tenía crisis, la economía soviética pasaba, especialmente a partir de los 80, por crisis especialmente de productividad, ¿no? Esa crisis, como puede tener, por ejemplo, también el sistema capitalista, que son crisis cíclicas, no tenía por qué desembocar en el colapso del imperio como estado dominante, de su zona al menos, ¿no? Zubok afirma directamente que la causa de que la Unión Soviética se deshiciese fue más bien de las reformas fallidas de Gorbachov, ¿no? No el resultado inevitable de una decadencia provocada por la ausencia de cálculo económico, ¿no? Que la economía
pasase por cierta crisis y necesitase reformas, no es lo mismo a decir que el propio sistema soviético estaba condenado desde el principio, ¿no? Ya os digo, lo dicen autores que no son particularmente partidarios de Lenin. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que llegamos después de analizar estas nuevas perspectivas de estos tres imperios? La conclusión es que esa idea de decadencia no se sostiene. Y por lo tanto tampoco se sostiene la idea de ese defecto, de ese factor fundamental interno de cada imperio, propio de cada imperio, que la causa. No se sostiene. Como ya he dado a entender, especialmente en el caso del Imperio Español, pero se nota mucho también en el caso de la Unión Soviética, esta idea de un factor que falla, de un elemento que falla, que causa la decadencia, es más bien un recurso propagandístico para los enemigos del sistema o del imperio, ¿no? Es un recurso propagandístico. Por tanto, los imperios, al menos los que hemos visto aquí, no pasarían por un momento de crecida, un momento de máximo esplendor y luego una larga decadencia, sino que su ciclo tendría más bien la forma de ondulaciones, ¿no? De momentos de hegemonía, momentos de esplendor y momentos de crisis, ¿no? La crisis, por ejemplo, del siglo XVII, ya mencionada en el caso español, la tremenda crisis por la que pasó el Imperio Romano en el siglo III durante las guerras civiles, que duraron décadas y décadas y que no terminaron hasta las reformas de Diocleciano. Y en el caso de la URSS, pues podríamos hablar, por ejemplo, de la situación extremadamente tensa que creó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ninguno de estos imperios cayó en esos momentos de crisis. Perdieron momentáneamente la hegemonía, pero luego, aunque no la recuperasen del todo, al igual que la tenían antes, recuperaron bastante poder. De hecho, la Unión Soviética se convirtió en la segunda superpotencia del mundo. El imperio español, como digo, volvió a rivalizar en el siglo XVIII con las potencias del momento. Y el Imperio Romano se mantuvo todavía varios siglos más. Por lo tanto, es falsa esa idea de una larga decadencia inevitable, y hablamos más bien de ondulaciones y de momentos de crisis en los que tiene que haber reformas, o al menos tiene que haber una capacidad para salir de esa crisis exitosamente. Algunas veces se consigue, recordemos, Borbones, Diocleciano, otras veces no se consigue, caso de Gorbachov, por ejemplo. Dicho todo esto, podríamos pensar que entonces los imperios pueden ir reformándose constantemente y durar para siempre. Podría llegar a pasar, miremos el caso de China. China, como estado hegemónico de su zona, pese a haber pasado por diferentes crisis, se ha mantenido a lo largo de milenios. Ahora bien, sí es cierto que en el caso de nuestros imperios, los que vemos hoy, hay un ciclo de vida del imperio que se va repitiendo, con mayor o menor exactitud, que es el que veremos ahora mismo. El ya mencionado Peter Heather tiene un libro con un economista llamado John Rapley, que se llama precisamente ¿Por qué caen los imperios?, ¿no? En el que compara el declive y la caída, ya hemos hablado de esto, en el que compara la caída del Imperio Romano con la más que esperable caída, o al menos pérdida de hegemonía, del Imperio estadounidense, que no lo olvidemos, también es un imperio. Os voy a leer un trozo de ese libro porque nos explica en este párrafo perfectamente cuál es el ciclo de vida de los imperios. Los mismos procesos de desarrollo del Imperio Romano crearon grupos de aristócratas provinciales capaces de formular y llevar a cabo sus propias agendas políticas. Y en el siglo III, cuando el auge de Persia hizo que una sucesión de emperadores centrara gran parte de su atención en Oriente, esto se manifestó en la disposición de las élites occidentales, en particular las galas, a respaldar a emperadores usurpadores que priorizaran sus necesidades. Y así de nuevo en el siglo V, cuando percibieron que el centro político romano occidental estaba en decadencia, al menos algunos terratenientes provinciales romanos occidentales estuvieron dispuestos a contemplar soluciones alternativas radicales. ¿Qué nos está diciendo aquí? Nos viene a decir ni más ni menos que los imperios, a la vez que se construyen como imperios, que se van expandiendo, que van incorporando estados bajo su dominio, territorios bajo su dominio, crean zonas en las que muchas veces se da una notable prosperidad. Y esto a lo mejor es algo polémico decirlo, pero es cierto. Los imperios incorporan territorios que muchas veces están aislados, son bastante rudimentarios, no tienen pocas conexiones con el exterior, los incluyen en una zona de alta interconectividad en las que las élites, las mercancías, las ideas van circulando, ¿no?
De hecho, muchas veces las propias aristocracias que el imperio incorpora, hablo de aristocracias provinciales, que el propio imperio incorpora, terminan participando en los beneficios de ese imperio. Como os he dicho antes, las últimas investigaciones en arqueología demuestran que las provincias romanas de Siria o de África eran extremadamente ricas y se habían hecho ricas precisamente comerciando con el resto del imperio, aprovechando sus carreteras, aprovechando sus rutas marítimas, aprovechando su moneda, aprovechando la cantidad de oportunidades que producen el constante movimiento de tropas y de mercaderes y de élites, por supuesto. El propio imperio hace ascender a las élites de sus provincias, que antes muchas veces estaban en una situación más precaria porque estaban más aisladas. De hecho, por eso el imperio consigue incorporarlas, por eso consigue conquistarlas. El problema es que en ese mismo proceso, esas élites, con el tiempo, esas aristocracias provinciales, con el tiempo, desarrollan sus propios intereses y sus propias agendas políticas. En el caso del Imperio Romano, el imperio se encuentra que cada vez tiene que hacer frente a enemigos más poderosos, lo cual, paradójicamente, también viene provocado en parte por estar en contacto con el Imperio Romano. Las confederaciones germánicas del norte se aprovechaban de la presencia de tropas en la frontera, en el limes, comerciando con madera, con materias primas, con miel, ¿no? Incluso aportando personas, ¿no? Como mercenarios, ¿sí? La Persia sasánida tiene que reconfigurarse para hacer frente a ese rival, a esa potencia que tiene al lado, lo cual la hace más poderosa y obliga al Imperio Romano a concentrar más recursos en el este. Pero no olvidemos que en el oeste ya hay unas aristocracias establecidas que se han romanizado, ¿no? Y que ya no están dispuestas a perder la atención de Roma. No están dispuestas a que se corte, ¿no? Esas posibilidades de promoción en la burocracia, en el ejército. No están dispuestas a ser abandonadas. ¿Y cuál es su solución? Proponer a sus propios emperadores, ¿no? Magnencio, Silvano, Juliano, Máximo, todos estos aparecen en las provincias del oeste, ante la desatención de Roma hacia ellas. De hecho, llega un punto en que el imperio tiene tantos puntos a los que asistir, tiene tantos problemas a los que asistir, que ya no sirve simplemente gobernarlo desde Roma, como había sido antiguamente. Tienen que empezar a surgir nuevos centros de gobierno, entre ellos Constantinopla, lo cual termina provocando la división del imperio. Entonces, la propia prosperidad que crea el imperio, las propias élites que se desarrollan al calor del imperio, los propios enemigos que también se hacen más poderosos al calor de ese mismo imperio, terminan tensionándolo y, ocasionalmente, llevándolo a su propia destrucción. Como digo, en el momento en que aparece alguna crisis, esa crisis se puede resolver mediante reformas, como las de Diocleciano, que logran transformar parcialmente el imperio y manteniendo alrededor de la idea imperial a todas esas élites, o por el contrario, las reformas o no se dan o no consiguen ese objetivo, que es en el momento en que el imperio se deshace. Se deshace porque las élites prefieren pactar con los bárbaros a seguir bajo la idea imperial. Eso es algo que también remarca, por ejemplo, Soto Chica. En el caso del Imperio Español es exactamente lo mismo. Lo vemos si revisamos, por ejemplo, la teoría de Immanuel Wallenstein sobre el sistema mundo capitalista que surge en el siglo XVI. En ese momento tenemos dos potencias, la monarquía hispánica y Portugal, que descubren un continente entero. Pero ¿quién es que aprovecha principalmente los beneficios de ese continente? España, la monarquía hispánica, la monarquía de los Habsburgo, se beneficia mucho de la llegada de metales preciosos, que los gasta para hacer la guerra. Pero los que realmente aprovechan para desarrollar sus manufacturas, vendiéndolas a una zona periférica que es América, a cambio de metales preciosos, son por ejemplo los ingleses, que primero comercian a través de Amberes, una ciudad que es el núcleo del comercio en el imperio de Carlos V. Una vez más vemos a un elemento externo periférico del imperio aprovechándose de ese mismo imperio. Y luego, por supuesto, a través de canales oficiales, pero también de canales extraoficiales y legales, vemos cómo Inglaterra exporta muchísimas manufacturas a América, lo cual supone beneficios para el reino inglés, que redundarán a la larga en una flota
mercante y una flota de guerra que se convertirá en la más poderosa del mundo. ¿Entendemos? España carga con el peso, con el precio del imperio. Pero los que aprovechan ese imperio son los ingleses, entre otros. Digo los ingleses porque serán los que más activamente después ayudarán a los libertadores a deshacerse del imperio español. El imperio español crea el mismo monstruo que lo va a destruir, inconscientemente e indirectamente. ¿Y qué hay de las provincias internas, que en este caso son virreinatos del imperio español? Bueno, el virreinato de Nueva España, con el tiempo se convertirá en un lugar riquísimo. Ciudad de México era una ciudad gigantesca, ¿cierto? La capital de Nueva España era una ciudad gigantesca y el nivel de vida de algunos de sus trabajadores era bastante envidiable, ¿no? De hecho, llegará al punto de que el propio virreinato de Nueva España creará interconexiones con el virreinato del Perú y terminarán desarrollando, hasta cierto punto, una economía interna de América, bastante independiente, hasta cierto punto también, del dominio monárquico de Madrid, ¿no? Una vez más, vemos que al calor del propio imperio surgen élites, en este caso élites criollas, que terminarán desarrollando sus propios recursos y, posteriormente, sus propias agendas políticas. Cuando los Borbones intenten la ya mencionada reconquista de América, se opondrán. No con proclamas independentistas al principio, pero se opondrán. Ya no son absolutamente caciques sumisos de la monarquía. Y luego, en un momento de grave crisis como es la Guerra del Francés, habrá un montón de efervescencia en América, en todos los puntos de América, ¿no? Y efervescencia ideológica y política. Ya no son, como digo, caciques, hijos de los indígenas. Son una élite muy desarrollada, que en muchas ocasiones no solamente participaba de la élite, no solamente eran élites económicas criollas, es que participaban directamente de la administración y del ejército español, del rey Borbón. ¿O qué era Francisco de Miranda? ¿Qué era José de San Martín? ¿Acaso no eran parte de la misma jerarquía de la monarquía? Por supuesto que lo eran. Como estos, otros. Ante la falta, ya sea por falta de visión, o por incapacidad económica, por falta de recursos, ante la falta de reformas por parte de Fernando VII, cuya gestión de la cuestión americana será desastrosa, incluso por las posibilidades que tenía, con las capacidades que tenía en ese momento, eso es lo que provocará definitivamente el alejamiento de esas élites criollas, apoyadas, como decíamos, por Gran Bretaña. Una vez más, el mismo imperio crea las condiciones para su propia destrucción. En el caso de la URSS, el papel de las élites, el desencanto de las élites con la estructura imperial es mucho más rápido. La URSS dura mucho menos que estos imperios que hemos visto hasta ahora. Pero el papel de las élites desencantadas es evidente. Como hemos dicho, efectivamente, la URSS tenía problemas económicos, pero podrían haberse resuelto. El Andropov, anterior a Gorbachev, tenía la idea de reformar económicamente la URSS sin reformarla políticamente. Algo parecido a lo que pasó en China, ¿no? Igual podría haber tenido éxito, ¿no? Sin embargo, Gorbachev optó por otra vía, muy precipitada, mal planificada, que terminó desembocando en una catástrofe generalizada, y aún así, el referéndum que se hizo a los ciudadanos para ver si querían mantener o no la URSS, salió el sí. Encima, mayoritariamente. ¿Qué es lo que sucedió? Que Yeltsin y los demás presidentes de las repúblicas bielorrusa y ucraniana firmaron el Tratado de Valaveza y ahí decidieron, por su propia cuenta, disolver la URSS. Pero la disolución de la URSS no fue la consecuencia inevitable y totalmente esperable de los propios defectos del socialismo. La disolución de la URSS fue una decisión premeditada, tomada por parte de las propias élites de las repúblicas nacionales que conformaban la URSS. Fue una decisión tomada adrede. Fue una iniciativa personal de estos presidentes. No una consecuencia inevitable. Conclusión de todo el vídeo. Hay que abandonar la idea esta de una decadencia fruto de un factor, de una especie de pecado original que sí o sí condena a los imperios. Porque aparte, muchas veces, estos factores, como decimos, que se atribuyen a veces, por ejemplo en el caso español, a
incluso características psicológicas del pueblo español, muchas veces son un mazazo para la autoestima nacional. Lo que empieza siendo, o quiere ser, una crítica a regímenes anteriores, termina siendo una condenación, una condena para un país en su totalidad, ¿no? Hay que abandonar esa idea. Lo que hay son momentos de auge y de crisis, provocados a veces por defectos internos, coyunturales, o por circunstancias, por contextos internacionales también coyunturales, ¿no? El mundo, al final, el mundo va cambiando, el mundo sigue girando. Y lo que vale en ciertos momentos no vale en otros momentos. Entonces, si los imperios, o los regímenes en general, tienen algunos defectos o algunos problemas que se van acumulando, en algún momento eso va a pasar factura. Pero eso no significa que la única solución sea esperar a que el imperio o incluso los estados desaparezcan. No, se pueden hacer reformas. Ahora bien, si es cierto que, como decimos, el mundo va girando y las mismas condiciones que han permitido a un imperio convertirse en imperio, en el futuro ya no existen, en buena parte por culpa del propio nacimiento del imperio, que muchas veces, como hemos dicho, produce el caldo de cultivo para su propia destrucción.